Capítulo 1. Un animal sin importancia. Con el Big Bang, hace 13.500 millones de años, apareciendo el tiempo, el espacio y la gravedad, se hizo posible la física. Con la aparición de los primeros átomos hace 13.200 millones de años, se hizo posible la química. Con la aparición de las primeras células hace 3.800 millones de años, se hizo posible la biología. Y la aparición de las culturas hace 70.000 años, gracias a los Homo sapiens, se hizo posible la historia. Dentro de la historia hay tres revoluciones. La revolución cognitiva hace 70.000 años. La revolución agrícola hace 12.000 años. La revolución científica hace 500 años. Este libro cuenta el relato de cómo estas tres revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan. Animales parecidos a los Homo sapiens vivieron hace 2.5 millones de años. Eran como nosotros, solo que arcaicos. Hacían muchas cosas de las que hacemos ahora. Había madres ansiosas, niños jugando, adolescentes temperamentales enfadados con la sociedad, ancianos cansados, etc. Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el rango social y el poder. Pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes. No había nada de especial en ellos. Lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían más impactos sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. En biología se clasifica a los organismos mediante especies, género, familia, etc. Si se pueden aparear entre sí, dando descendientes fértiles, los progenitores pertenecerían a la misma especie, pero si fueran estériles las crías, entonces los padres serían de especies distintas. Por ejemplo, si un caballo se aparea con un asno, y aunque se parezcan físicamente, darán crías estériles, por lo que serían especies distintas. Lo que no sucede con los perros, que aunque pueden diferenciarse mucho, dan descendientes fértiles. Sin embargo, aunque dos animales sean de especies distintas, podrían ser del mismo género, lo que significaría que tienen un ancestro común, así como los leones y los tigres, que son del género Pantera. Para denominar a un organismo científicamente se usa el nombre seguido de la especie. El león, por ejemplo, es Pantera leo. Los seres humanos actuales somos Homo sapiens. Los géneros se agrupan en familias, como la de los gatos, donde están los leones, los guepardos, los gatos domésticos, etc. Todos estos tienen un antepasado común, de donde proviene su linaje. El de toda la familia de los gatos que existe hoy en día vivió hace 25 millones de años. Obviamente, Homo sapiens también tiene una familia. Aunque nos consideremos especiales y no lo reconozcamos, tenemos una familia, como las demás especies. Somos de la familia de los grandes simios. Los chimpancés son los más próximos. Hace exactamente 6 millones de años, una única hembra de simio tuvo dos hijas. Una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés, la otra es nuestra propia abuela. Esqueletos en el armario. Actualmente tenemos varios primos incivilizados, pero no siempre fue así. También tuvimos hermanos y hermanas. Hoy en día somos la única especie humana, al menos durante los últimos 10.000 años. Pero, si se revisa el significado de la palabra humano, se verá que significa un animal que pertenece al género Homo, por lo que hubo un tiempo en que convivieron varias especies humanas aparte del Homo sapiens. Los primeros Homo, todavía no el Homo sapiens, se originaron del Australopithecus hace 2.5 millones de años.
Cuando algunos salieron del África hace 2 millones de años y avanzaron a otras partes de la Tierra, se originaron otras especies. Para sobrevivir en los bosques nevados se necesitaba ciertos rasgos. Para sobrevivir en las junglas de Indonesia se necesitaban otros. Todo dependía del ambiente y necesidades donde se desenvolviese cierto humano arcaico. Los Homo neanderthalensis, que estaban bien adaptados al frío, estuvieron por Asia y Europa occidental. Los Homo erectus vivieron en las zonas más orientales de Asia, sobreviviendo por 2 millones de años. Esta es la especie humana que más ha durado sobre la Tierra. Los Homo sapiens muy improbablemente no podrán batir ese récord. Dentro de 1000 años puede que ya ni siquiera sigamos aquí, sino que habrá humanos no sapiens. Otra especie fue el Homo soloensis, adaptado a la vida en los trópicos, o el Homo floresiensis, que apareció en una isla de Indonesia, aunque cuando llegaron no lo era, pero al subir el nivel del mar quedaron atrapados. Ellos pasaron por un proceso de enanismo al haber pocos recursos, por lo que solo los pequeños sobrevivieron, no pasando el metro de altura ni pesando más de 25 kilos. Otra especie humana es el Homo denisova, que fue descubierto en el 2010 en Siberia. La lista podría continuar. ¿Quién sabe cuántos otros parientes nuestros perdidos esperan a ser descubiertos en otras cuevas, en otras islas y en otros climas? Y mientras en el mundo seguían apareciendo nuevas especies humanas, en África Oriental la evolución continuaba. Hicieron su aparición Homo rudolfensis, Homo ergaster y finalmente Homo sapiens. Hubo todo tipo de humanos, si bien se diferenciaban en ciertos rasgos a causa de la adaptación a su entorno, todos pertenecían al género Homo, todos eran seres humanos. Es una falacia común considerar que estas especies se disponen en una línea de descendencia directa. Homo ergaster engendró a Homo erectus, este a los neandertales, y los neandertales evolucionaron y dieron origen a nosotros. Pareciera que en un momento dado solo había uno de ellos a la vez en la Tierra. Se extinguía uno y aparecía uno nuevo. Pero no. Desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años, el planeta tuvo a la vez varias especies humanas conviviendo. Hace 100.000 años, por lo menos 6 especies humanas convivían en el planeta. No es tan sorprendente si recordamos que también existen a la vez diversas especies de zorros o osos habitando la Tierra. El coste de pensar. Si nos comparamos con los demás animales, al menos para nuestro tamaño, tenemos un cerebro muy grande. Normalmente, los mamíferos de 60 kilos tienen un promedio de cerebro de 200 centímetros cúbicos. Los primeros humanos tuvieron un cerebro de 600 centímetros cúbicos y nosotros tenemos un promedio de entre 1200 a 1400. De los neandertales era aún mayor. Pareciera que la evolución favoreciera el hecho de tener cerebros grandes, pero si fuera así, ¿por qué no hay felinos con grandes cerebros? ¿Por qué es el género Homo el único de todo el reino animal que ha aparecido con estas enormes máquinas de pensar? No lo sabemos aún. Por otro lado, lo malo de tener un cerebro tan grande es que gasta mucha energía. Cuando el cuerpo está en reposo, gasta hasta el 25% de la energía corporal. En cambio, el de otros simios, solo el 8%. Entonces, ¿qué precio pagaron nuestros ancestros por su gran cerebro? Dos cosas. Pasaban más tiempo buscando comida y sus músculos se atrofiaron por enviar más energía a las neuronas que a los músculos. Es como si un gobierno redujera su presupuesto en defensa para enviarlo al de educación.
Si bien ahorita nuestro gran cerebro nos sirve de mucho, compensando la pérdida de fuerza, ya que nos ayuda a hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, como autos y fusiles, durante casi 2 millones de años no logramos la gran cosa, solo dejamos cuchillos de pedernal u otras cosas por ahí. ¿Cómo fue o qué hizo que nuestro cerebro se desarrollara tanto? Otro rasgo humano singular es que andamos erectos sobre dos piernas. Nos permitió más fácilmente en la sabana observar nuestros alrededores. Los depredadores podían estar al acecho y también dejó libre las manos para hacer otras cosas, donde los que podían hacer más con ellas tenían más éxito. Como resultado, se pudo producir todo tipo de utensilios. Lo malo es que andar erguido no fue fácil. Nuestros antepasados estaban hechos para andar en cuatro patas, y al crecer la cabeza, caminar en dos patas se tornó más complicado aún. Fue necesario para sobrevivir, pero se pagó con dolores de espalda y tortícolis. Para las mujeres fue peor. Al momento del parto era más complicado, ya que las cabezas de los bebés estaban creciendo, por lo que había más muertes al dar a luz. Sin embargo, las que daban a luz antes sobrevivían, por lo que la selección natural favoreció los nacimientos más tempranos, solo que estos nacimientos prematuros tuvieron consecuencias. Un potro puede trotar después de nacer. Un gatito puede buscar comida por su cuenta en unas semanas. En cambio, los bebés humanos son desválidos y dependientes por mucho tiempo. Sin duda, esta fue una desventaja, pero gracias a esto desarrollamos grandes capacidades sociales. Las madres con sus hijos dependientes no podían sobrevivir solas, por lo que tenían que juntarse con otros en grupo. Es así que la evolución favoreció a los que eran capaces de formar lazos sociales fuertes. Además, como nacemos subdesarrollados, es más fácil educarnos y socializarnos. La mayoría de mamíferos nacen como objetos de alfarería listos. En cambio, los humanos nacen como vidrio fundido del horno. Son fáciles de moldear. Es por eso que se puede educar a las personas para que se conviertan en cristianos o budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o pacifistas. Sin duda, el tener un cerebro grande, hacer utensilios, tener capacidad de aprendizaje superior y estructuras sociales complejas son grandes ventajas que nos llevaron a dominar y a ser el animal más poderoso. Sin embargo, los humanos han tenido durante mucho tiempo estas ventajas y solo eran criaturas débiles. Vivían con temor a los depredadores. Para comer, cazaban principalmente animales pequeños, recolectaban plantas, capturaban insectos o comían carroña que dejaban otros carnívoros. Hay algunos investigadores que creen que la médula fue el nicho original de los primeros humanos, usando sus utensilios de piedra. Por ejemplo, cuando una manada de leones estuviese comiendo su presa, esperarían. Luego tendrían que dejar que pasasen las hienas y los chacales. No se atreverían a enfrentarlos tampoco. Y solo ahí, cuando yo no hubiese peligro, irían por las sobras, la médula, que al estar cubierta por los huesos de la columna vertebral, estaría intacta. Saber esto es fundamental para comprender nuestra historia y nuestra psicología. Durante millones de años, los humanos estuvieron en el medio de la cadena alimenticia. Hace 400.000 años, las diversas especies humanas comenzaron a cazar presas grandes regularmente. Y hace 100.000 años, con el auge del Homo sapiens, saltó el hombre a la cima de la cadena alimenticia rápidamente.
Este gran salto tuvo enormes consecuencias. Normalmente los animales que llegaban a la cima de la cadena tuvieron que pasar por millones de años para llegar ahí, dando tiempo al ecosistema para que se adaptara. Si los leones se hacían más mortíferos, las gacelas se volvían más rápidas con la evolución, o las hienas cooperaban mejor. Sin embargo, el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse a nosotros, tampoco Homo sapiens, lo cual nos hace una especie insegura en comparación con otras especies que tuvieron millones de años para adaptarse. Este salto apresurado ha causado calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas. Una raza de cocineros. La domesticación del fuego fue importante para que los humanos llegaran a la cima. Hace 800.000 años, algunos humanos ya lo usaban ocasionalmente. Hace 300.000 años, los neandertales, Homo erectus y Homo sapiens lo usaban cotidianamente. Servía para muchas cosas, para fuente de calor y luz, para defenderse de los depredadores y también para provocar incendios, por ejemplo, en praderas, donde luego se recogería todos los animales y otros restos quemados, pero cocidos. Obviamente cocinar fue el beneficio más grande, hacía más fácil digerir los alimentos que no podíamos comer naturalmente, como el trigo o las patatas. Es así que el fuego cambiaba la química de los alimentos, aunque también su biología, ya que aparte de hacer más fácil el masticar y digerir, mataba los gérmenes. Mientras un chimpancé invierte 5 horas en masticar alimentos, los humanos invertimos 1 hora más o menos en promedio. La llegada de la cocción provocó que comiéramos más variado, que usemos menos tiempo en comer y que fuese suficiente con dientes pequeños y un intestino más corto. Algunos expertos creen que hay una relación entre la llegada de la cocción, el acortamiento del intestino y el crecimiento del cerebro. Un intestino grande y un cerebro grande gastan mucha energía, por lo que solo se podía conservar uno. Como la cocción procesaba los alimentos hasta cierto punto, se redujo el intestino, lo cual abrió paso al crecimiento del cerebro. Gracias al fuego, también se pudo marcar una diferencia entre el hombre y los demás animales. Estos tienen una gran fuerza y pueden tener hasta cierto manejo de las fuerzas naturales, como las águilas al identificar corrientes térmicas, pero hasta ahí no más, no controlan los vientos. En cambio, el hombre al controlar el fuego, una fuerza natural potencialmente limitada, podía elegir cuándo y dónde prender una llama, siendo capaz además de explotar el fuego para gran número de tareas. Lo mejor era que no importaba quién manejara el fuego, cualquiera podía usarlo para quemar un bosque, por ejemplo, sea un hombre, mujer o niño. Guardianes de nuestros hermanos. Si bien teníamos la ventaja del fuego, todavía éramos pocos en comparación con el conjunto de todas las otras especies. Hace 150.000 años solo había 1 millón de humanos de diversas especies que cubrían algunas partes del planeta. Homo sapiens ya había aparecido, aunque no se sabe cuándo exactamente, pero en un rincón de África Oriental ya había poblaciones de ellos y eran iguales a nosotros. Hace 70.000 años, según los científicos, los sapiens desde África Oriental se extendieron por la península arábiga y desde allí rápidamente hacia todo el continente euroasiático, que ya estaba colonizado por otros humanos. Pero, ¿qué les pasó a las otras especies humanas? Hay dos teorías contradictorias: la teoría del entrecruzamiento y la teoría de la sustitución. La primera
afirma que cuando los Homo sapiens llegaron a zonas ya pobladas por otras especies humanas, se reprodujeron con ellas, siendo la población actual de esa zona el resultado. Cuando los sapiens llegaron a Europa, se reprodujeron con los neandertales, que eran más musculosos, con cerebro mayor y adaptados a los climas fríos, hasta fusionarse. Los euroasiáticos serían una mezcla de sapiens y neandertales. Cuando los sapiens llegaron a Asia Oriental, se entrecruzaron con los Homo erectus, por lo que los chinos y los coreanos son una mezcla de sapiens y erectus. La segunda teoría afirma que a medida que los Homo sapiens llegaban a distintas zonas, sustituyeron a las especies humanas locales, sin mezclarse con ellas porque eran muy distintas. Sus anatomías, sus hábitos de apareamiento e incluso sus olores corporales, razones por las cuales todos seríamos sapiens puros. Es posible que esta última teoría sea la correcta, teniendo así todos el mismo equipaje genético y distinciones raciales insignificantes. Pero si la primera teoría fuera cierta, habiendo diferencias genéticas entre africanos, europeos y asiáticos, podría proporcionar material para teorías raciales explosivas. La teoría de la sustitución es la que ha tenido más aceptación hasta ahora, con más evidencias a su favor. Sin embargo, en el 2010, habiéndose cartografiado el genoma de los neandertales, se pudo descubrir, para sorpresa de muchos, que al compararlo con el ADN de los humanos actuales, resultó que entre el 1% y el 4% del ADN de gente del Oriente Próximo y Europa es ADN de Neandertal. Otra sorpresa fue cuando se hizo la misma comparación, pero con ADN denisovano. Los melanesios y aborígenes australianos actuales tienen hasta 6% de ADN denisovano. Se están haciendo más pruebas, pero es posible que estén en lo cierto, dándole algo de razón a los partidarios del entrecruzamiento. Aún así, no se puede hablar de fusión, porque al contribuir los otros humanos solo fue con poco ADN, y aunque hubo cópulas fértiles, fueron raras estas ocasiones por ser muchas las diferencias entre especies. Cuando dos especies evolucionan de un ancestro común, si bien se diferencian, todavía es posible que puedan procrear descendientes fértiles en algunas ocasiones, aunque eso acabaría con el tiempo, cuando una mutación cortara el último hilo que los conectara, siguiendo así cada uno caminos evolutivos separados. Lo mismo habría pasado con sapiens neandertales y denisovanos. Los sapiens, aunque tenían códigos genéticos, rasgos físicos, capacidades sociales y cognitivas diferentes, era posible, en raras ocasiones, que pudiesen procrear hijos fértiles con otras especies humanas, de manera que las especies no se fusionaron, pero sí que dejaron ellas algunos genes en el ADN sapiens. Ahora, si no hubo fusión de especies, ¿qué pasó con los otros humanos? Hay dos posibilidades: o los empujamos a la extinción, o hubo violencia y genocidio. En la primera, por ejemplo, imagina una banda de sapiens llegando a un territorio neandertal. Los sapiens comenzarían a cazar y recolectar los alimentos de los neandertales. Los sapiens, al ser mejores cazadores y recolectores, por su mejor tecnología y habilidades sociales, se multiplicarían y expandirían. Los neandertales, al ser menos ingeniosos, encontrarían dificultades al buscar comida, lo que los llevaría poco a poco a la extinción, habiendo quizá uno o dos miembros que se pasarían al bando sapiens. En la segunda posibilidad, al ser los sapiens no tan tolerantes que digamos, y más
viendo ejemplos de exterminio no tan lejanos por color de piel, los sapiens, al toparse con los neandertales, habrían resultado en la primera y más importante campaña de limpieza étnica de la historia. No sabemos cómo ocurrió exactamente, pero si otras especies humanas hubiesen sobrevivido, ¿cómo habría sido? ¿Qué tipos de culturas, sociedades y estructuras políticas habrían surgido en un mundo en que conviviésemos? ¿Cómo habrían sido las creencias religiosas? ¿Los neandertales descenderían de Adán y Eva? ¿Jesús habría muerto por los denisovanos? ¿El Corán sería para cualquier especie humana? ¿Los neandertales hubiesen podido servir en el ejército romano o en la burocracia china? ¿La Declaración de Independencia de Estados Unidos habría afirmado que todos los miembros del género Homo son creados iguales? ¿Habría animado Karl Marx a los trabajadores de todas las especies a que se unieran? Durante los últimos 10.000 años hemos sido la única especie humana sobre la Tierra. Pareciera que siempre fue así, y como nuestros hermanos y hermanas se extinguieron, es fácil pensar que somos el epítome de la creación y que no nos pueden comparar con otros seres del reino animal. Cuando Charles Darwin dijo que éramos un animal más, muchos se ofendieron. Aún hoy hay quienes no quieren creerlo. Si los neandertales hubiesen sobrevivido, ¿pensaríamos que somos especiales? Quizá por eso los sapiens eliminaron a los neandertales. Eran demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos. Sea cual sea la verdad, cuando los sapiens llegaban a una zona, la población local se extinguía. Homo soluensis parece que se extinguió hace 50.000 años, Homo denisova hace 40.000 años, los neandertales hace 30.000, Homo floresiensis hace 12.000 años, etc. Solo quedamos nosotros, la última especie humana. ¿Cuál fue el secreto del éxito de los sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos tan rápidamente en tantos hábitats tan distantes y ecológicamente tan diferentes? ¿Qué hicimos para empujar a las demás especies humanas a caer en el olvido? ¿Por qué ni siquiera los neandertales, con un cerebro grande, fuertes y a prueba de frío, sobrevivieron a nuestra embestida? El debate continúa abierto. La respuesta más probable es lo mismo que lo hace posible. Homo sapiens conquistó el mundo gracias, por encima de todo, a su lenguaje único.